El día de hoy hablaremos de lo que es desgaste de una maquinaria, ¿no? Y el desgaste de una maquinaria pues es necesario conocer, ya que pues con ello nosotros podemos determinar la vida útil de una máquina, ¿no? Y los fines para que se pueda pues saber y conocer, ¿sí? Desgaste de maquinaria. Dice, se estima que el desgaste en la industria se debe en un 50% a la abrasión y 15% a la adhesión. Entonces, nosotros eh, diremos, pues, ¿no? ¿Qué es la abrasión? La abrasión dice acción de quitar o arrancar algo mediante fricción, ¿no? Entonces, la abrasión viene a ser, pues, ¿no? Si yo voy a friccionar dos cuerpos, ¿no? Se va a friccionar y ese friccionamiento o ese roce, digámoslo así, ¿no? Va a provocar de que se gaste, ¿no? Ese es uno. Eso dice en lo que es la industria, pues nosotros estamos dentro de lo que es industria alimentaria, ¿no? Nosotros diremos pues que eh, nosotros diremos que un 50% se debe a ese pues a ese factor y luego el otro 15% por adhesión, es decir, adhesión significa pues estar pegado, ¿sí? Estar pegado, ¿no? Y también pues por ese motivo hay un 15% de desgaste y el porcentaje restante se divide entre los demás tipos, ¿no? Otros tipos pues de desgaste. Entonces eso ya es, con eso ya sería pues un 45%, ¿no? Se considera otro tipo de desgaste si consideramos de un 100%, ¿no? Dice, en muchos procesos puede coexistir dos o más tipos de estos desgastes. Dice. Además, de estos desgastes se han observado dos regímenes denominados desgaste suave y desgaste severo, ¿sí? Entonces también pues dice que se ve pues eh, dos consideraciones, podríamos decirle así, ¿sí? Es decir, un desgaste suave y otro desgaste que es pues severo, es decir, que es muy fuerte, ¿no? Entonces se pueda considerar en lo que es desgaste, ¿no? Acá tenemos la definición claro de desgaste. Dice desgaste, ¿no? Como un daño superficial sufrido por los materiales después de determinadas condiciones de trabajo a las que son sometidos. Dice. Se los voy a interpretar, ¿no? Dice, en un ejemplo nomás, ¿no? Eh, es, el, es cuando una máquina se daña por efecto del uso, nada más. Eso es desgaste, es lo que trato de interpretar, de que sea más simple, ¿no? Es decir, es cuando una máquina se gasta por ejercer mucho trabajo. Eso. ¿Qué más dice? Este fenómeno se manifiesta por lo general en las superficies de los materiales, llegando a afectar la superficie, dice, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Por lo general, pues el desgaste va a afectar siempre a la parte externa de una maquinaria, ¿no? Es decir, la mayor parte que está en contacto con algo. Luego, el resultado del desgaste es la pérdida de material y la subsiguiente disminución de las dimensiones y eh, por tanto la pérdida de las de tolerancias. En otras palabras, ¿sí? Cuando ya ocurre el desgaste, se va a perder el material, ¿sí? Luego eso va a conllevar pues a otro tipo de pérdidas más, ¿no? Es decir, de repente va a afectar algún tipo de de otro pues elemento que compone, digamos, un ejemplo de esa maquinaria, ¿no? Entonces, el desgaste pues en el desgaste se va a perder pues el material del que está hecho, ¿no? Se va a corroer, se va a desgastar, ya no va a agarrar, ya no va a funcionar bien adecuadamente, ¿no? A eso se considera o se define como desgaste. Normalmente el desgaste eh, no ocasiona fallas violentas, dice.
pero trae consecuencias, pues, reducción de la eficiencia de operación, pérdidas de la potencia, incremento del consumo de lubricantes, reemplazo de componentes desgastados, la obsolescencia de las máquinas en su conjunto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Pues, ¿no? Si ocurre el desgaste en una maquinaria, esto es lo que va a pasar, ¿no es cierto? Dice la reducción de la eficiencia, es decir, que la maquinaria ya no va a funcionar pues adecuadamente, como si fuera nueva, ¿no? Es decir, ya va a comenzar a sonar, ya va a comenzar pues a fallar pues, ¿no? Luego, las pérdidas de potencias por la fricción, ¿no? Si se trata de un motor, pues ya no va a ser como antes, ¿no? De repente antes pues ese motor era pues sonaba, no presentaba ningún tipo de sonido, ¿no? Pero cuando ya está un poco desgastado, entonces ya va a comenzar pues a sonar, de repente va a emanar un ruido un poco más fuerte, ¿no? Luego también el incremento del consumo de lubricantes, ¿no? Es decir, si antes consumía poca cantidad pues de lubricación, poca cantidad de aceite pues para su funcionamiento, ahora va a requerir un poco más, ¿no? O quizás pues para reemplazarle pues, ¿no? Con otro tipo de lubricante, ¿no? Luego reemplazo de componentes desgastados, ¿no? Es decir, eh, el desgaste va a provocar también, ¿no? De que esa pieza de repente ya no funciona adecuadamente y va, de todas maneras se va a tener que cambiar por una pieza nueva para que de alguna otra manera pues la vida de ese motor pueda alargarse más tiempo. La obsolescencia de la máquina en su conjunto, ¿no? Como hace rato les dije, ¿no? Una máquina nueva es totalmente diferente de una máquina usada, ¿no? Es decir, cuando ya le damos pues el uso a una maquinaria, ¿sí? Nueva, ¿no? Pasando el tiempo, ¿no? Va a comenzar pues a fallar entre todos sus componentes, ¿no? De repente un tiempo va a fallar pues su rotor, luego va a fallar de repente sus poleas o algo así, ¿no? Entonces eso es, ¿no? Y por consiguiente se tendría que hacer una reparación general o comprar pues otro tipo de máquina. Luego dice, existen 4 tipos de desgaste, ¿sí? Son 4 tipos de desgaste que por lo generalmente se encuentra pues en una maquinaria. Tenemos los abrasivos, los adhesivos, los corrosivos y lo que es la fatiga superficial. Vamos al desgaste pues abrasivo, ¿no es cierto? Lo que yo les dije, abrasivo viene a ser pues cuando dos materiales están en contacto y friccionan, es decir, chocan, rozan, ¿no? Y eso va a provocar su desgaste, dice, a ver, es la más común en la industria, se define como la acción del corte de un material y duro y agudo a través de la superficie de un material más suave, ¿no? Tiende a formar rayaduras profundas cuando las partículas duras penetran en la superficie ocasionando deformación plástica y o arrancando virutas, ¿no? Entonces es lo que yo les acabo de decir, ¿no es cierto? Es decir, si yo tengo dos materiales y están friccionando, es decir, eh, están en contacto, ¿no es cierto? Y están rozándose, el material que tiene pues mayor dureza es el que lo va a dañar más pues al otro material que es más suave, que es más débil, ¿no? Va a generar pues, le va a quitar pues de repente va a desprender algunos como les digamos, pedacitos, residuos, ¿no? Y poco a poco lo va a ir dañando, ¿no? Ese es el desgaste. Luego tenemos el desgaste adhesivo, ¿sí? El desgaste adhesivo, también llamado como desgaste por fricción o deslizante, dice, es una forma de deterioro que se presenta entre dos superficies en contacto deslizante, dice, ¿no? En este caso, pues, las dos están en contacto, pues, están pegados, ¿no? Adhesivo significa pegarse a algo, ¿no? Y esa pegada, ¿no? De dos materiales, digamos, que sean duros, ¿no? Y pues, ya que los dos tienen la misma
densidad, la misma dimensión, el mismo gruesor, entonces el desgaste va a ser en los dos, ¿cierto? Dice, este desgaste es el segundo más común en la industria, ocurre cuando dos superficies sólidas se deslizan sobre otro, dice, ¿no? A otra presión, ¿sí? El aspecto de la superficie desgasta, dice, ¿sí? Y se vuelve, pues, va a provocar rayaduras irregulares y superficiales, ¿no? Es decir, si son dos igualitos, ¿no? Dos materiales iguales, entonces va a provocar también de que se deforme, pues, su parte superficial en los dos materiales, ¿no? Eso es el desgaste adhesivo, es decir, de cuando están pegados, ¿no? Tenemos la fatiga superficial, dice, se observa durante el deslizamiento repetido o rodamiento sobre la pista, dice, ¿no? Las partículas suspendidas entre dos superficies sometidas a una carga cíclica puede causar, pues, fracturas superficiales eventualmente debido a la carga repetida que conlleva a la destrucción de la superficie, ¿no? Nosotros en la figurita podemos ver un círculo y en la parte de abajo, ¿no? Es una parte plana, ¿no? Nosotros podemos ver un ejemplo, sería, pues, a ver, las ruedas, digamos, ¿no? Es parecido a una rueda, digamos que una rueda encima de una base, ¿no es cierto? Si esa rueda comienza a funcionar, ¿no? Siempre, constantemente, ¿qué es lo que va a ocasionar? Y digamos que esa ruedita es de fierro, ¿no? Y la parte de abajo es, pues, es un metal, ¿no? Con el tiempo, por el uso, ¿qué es lo que va a pasar la ruedita, ¿no? Lo va a desgastar a la parte pues de abajo, ¿no? Y va a generar, pues, de que lo desgaste, ¿no? Por el peso que tiene la ruedita, ¿no? Va a desgastar, pues, a la parte pues de abajo, ¿no? O la parte inferior. Eso es fatiga superficial. Luego tenemos sugerencias para minimizar el desgaste, ¿no? Es decir, todo lo que yo debo hacer para que no ocurra el desgaste, ¿no? Pero el desgaste de alguna u otra manera se va a realizar, pero bueno, esto es para más o menos poder minimizar, pues, la cantidad de desgaste que yo pueda tener, ¿no? Dice mantener baja la presión de contacto, ¿sí? Mantener la baja de velocidad de deslizamiento, mantener lisas las paredes en las superficies de los rodamientos, usar materiales duros, asegurar bajos coeficientes de fricción y usar lubricantes, ¿sí? En otras palabras, pues, todo esto yo debo tener en consideración para que no ocurra, para bajar o minimizar el desgaste, ¿no? Es decir, bajar la presión, es decir, no colocar mucho peso, ¿sí? Donde la pieza de repente, pues, que se usa, dice, ¿no? La velocidad también tiene que ser, pues, baja, dice, ¿no? También tiene que ser, pues, tiene que mantenerse, pues, las superficies siempre lisas y no ásperas. Usar materiales que sean resistentes, asegurar, pues, los coeficientes de fricción y usar, pues, lubricantes, ¿sí? Los coeficientes de fricción se refiere, pues, como les digo, a la característica que pueda tener, pues, un cuerpo, ¿no? A su resistividad, a la resistencia, a eso bueno, a grandes rasgos se le conoce como coeficiente de fricción, ¿no? A su característica misma de ese material. Luego nosotros tenemos, pues, tenemos que saber primero qué es la temperatura, ¿sí? La conservación por bajas temperaturas, la relevancia de conservar la temperatura en los alimentos. En otras palabras, es necesario saber, pues, qué es
la conservación por temperaturas, ¿no? Cuando yo te pregunto o tú vas a mirar pues una refrigeradora y yo te digo llévame esa fruta y ponme a la refrigeradora, y tú qué vas a pensar, ¿no? Entonces tú de repente pensarás pues no voy a si yo lo voy a colocar en la refrigeradora, entonces va se le va a aguantar por más tiempo, ¿no? Eso es lo que primero se te viene a la mente, ¿no? O se va a conservar, dices, ¿no? Para que no se malogre. En sí, pues la temperatura, pues es una variable o son cambios, ¿no? Pues de temperatura, ¿no? Son dos sistemas que están en equilibrio térmico con respecto al otro. En otras palabras, una refrigeradora es pues aquella que quita el calor pues de un objeto, ¿no? O absorbe su calor, ¿no? Esto es el principio básico pues de lo que es pues una refrigeradora, ¿no? Es decir, si yo coloco digamos una verdura dentro de la refrigeradora y esa verdura está pues caliente, lo que va a hacer la refrigeradora va a ser quitarle el calor, ¿sí? O absorber el calor, ¿no? Eso es el principio de refrigeración. Quitar el calor a un objeto, quitar pues el calor pues a algo, ¿no? Y en base a eso pues está hecho pues lo que es la temperatura. Nosotros sabemos que si tenemos un alimento a una temperatura pues por encima de los 8, 10 grados, 15 grados, ¿no? Entonces ese alimento se va a descomponer más rápido que un alimento pues que se mantiene a una temperatura de 3 o 4 grados centígrados, ¿no? Entonces el alimento que se mantiene pues a una temperatura entre más baja es aquel que va a aguantar mucho más tiempo, ¿no? Entonces a eso se refiere. La temperatura puede determinar la calidad final del producto necesariamente, ¿no? Es decir, lo que yo acabo de decirles, ¿no? Si un alimento eh, yo lo almaceno a una temperatura baja, me va a aguantar más tiempo y su calidad pues va a ser mucho mejor que un alimento que se que se conserva pues al medio ambiente, ¿no? A otra temperatura más alta, ¿no? Va a ser totalmente diferente. La zona de peligro para el crecimiento microbiano en los alimentos se encuentra entre los rangos de temperatura de 5 a 60 grados centígrados, ¿no? Eh, según pues la FDA, ¿no? Organización pues referida pues a lo que es la administración de los alimentos pues de Norteamérica, ¿no? Nosotros, bueno, a veces tomamos eso de referencia, ¿no? Entonces dice, un alimento cuando tiene pues carga de microorganismos, ¿sí? El rango de peligro está entre 5 a 60 grados centígrados. ¿Eso qué quiere decir? De ese rango de 5 a 60, ¿no? Ahí está el riesgo de que ese alimento pues se contamine microbiológicamente o se contamine con mohos, hongos, levaduras, con todo tipo de microorganismos que están pues en el medio ambiente, también ¿no? La cual va pues en ese rango ese microorganismo se va a desarrollar, ¿no? Luego tenemos, dice, es importante mencionar que en este caso los alimentos no deben estar sin consumir más de 24 horas, ¿no? Si fuera un alimento fresco, ¿no? Un alimento como una carne o algún tipo de producto perecible, entonces dice, tiene que consumirse lo más antes posible, ¿no? Mientras más alargues el tiempo de vida, pues ese alimento se va a deteriorar. Las nociones de caliente y frío son términos puramente relativos, dice, ¿no? Que se pueden ser comparados con la utilización de una unidad, ¿no? Es decir, nosotros usamos pues la temperatura como un medio pues de que nos diga pues en qué condiciones nos encontramos, ¿no? Y de esa manera tener esa idea de que digamos tenemos el conocimiento de la utilización de un termómetro. Ese termómetro nos va a indicar pues la temperatura, ¿no? Y esa temperatura nos va a ayudar pues a saber en qué condiciones de almacenamiento yo debo poner ese alimento, ¿no?
para saber pues si se pueda deteriorar o pueda aguantarme por un periodo prolongado, ¿sí? ¿Qué más? La escala del termómetro pues es de 0 a 100 grados o de 32 a 212 Fahrenheit, ¿no? Esa es su escala, ¿no es cierto? Entonces las fórmulas para realizar la conversión de una escala están pues entre grados. Fahrenheit es igual, abre paréntesis, Fahrenheit menos 32 slash 1.8. Esa es una fórmula, y la otra fórmula también sería Fahrenheit es igual a 32 más 1.8 por grados centígrados, ¿no? Entonces ahí tenemos pues cómo nosotros podemos determinar la escala pues de temperatura. Los tiempos y temperatura pues se recomienda para los tratamientos térmicos son mínimos, dice, encontrados para alcanzar una destrucción total normalmente en los microorganismos y a la vez producen pues un mejor sabor y apariencia. En otras palabras, dice, nosotros debemos que controlar pues la temperatura y el tiempo que yo voy a utilizar o voy a someter pues a esa temperatura, ¿no? Qué tiempo yo lo voy a someter para que este pues alimento pueda tener la menor carga de microorganismos posible, ¿no? Porque si tiene pues si nosotros no hacemos estos dos controles, pues no es probable que ese alimento me va a durar poco tiempo, por la contaminación microbiana va a ser mucho más rápida. Acá tenemos pues ¿no? los rangos más o menos en la cual pues un alimento se pueda reproducir, ¿no? Los microorganismos, ¿no? Acá tenemos la zona peligrosa, que es la zona donde se proliferan pues la mayor carga pues microbiana, ¿no? En 1 a 2 horas, dice. Tenemos acá en grados centígrados de 5 a 60 grados, ¿no? Esa es la zona peligrosa donde la cantidad de microorganismos se puedan pues desarrollar fácilmente y por ende pues puede provocar pues el deterioro en el alimento, ¿no? Tenemos también la zona por encima de 60 a 121 grados, ¿no? Es el margen pues de temperatura un poco más elevada, la cual pues va a eliminar totalmente, si un alimento, una leche, yo lo voy a someter pues del rango por encima de 60 grados, ¿no? Entonces ese alimento pues me va a eliminar la mayor carga microbiana, ¿no? Si yo lo elevo, ¿no? Por efectos, digamos, del uso pues de temperaturas altas, ¿no? O lo voy a someter, ¿no? al fuego, digamos, ya en palabras, en términos más simples para que ustedes me entiendan, ¿no? Luego tenemos pues lo otro es de 5 para abajo, ¿no? Es decir, hasta menos 18, menos 32, entonces ya sería la temperatura baja ya en este caso, ¿no? Entonces esa temperatura baja también me va a ayudar pues a disminuir o a que el microorganismo se desarrolle pues rápidamente, ¿no? Es decir, va a ser su desarrollo, va a ser lento, porque la refrigeración y la congelación de alguna otra manera va a disminuir el desarrollo pues de un microorganismo que se encuentra en condiciones pues en condiciones de desarrollo pues normales, ¿no? O el rango pues que yo les dije, ¿no? Entre 5 y 60, ¿no? Es decir, va a ser mucho más lento si yo lo someto a refrigeración y congelación. Mucho más efectivo refrigeración, ¿sí? El frío y su aplicación para conservar los alimentos. El frío necesariamente pues hay que saber pues por qué el frío y su aplicación para conservar, ¿no? Desde la antigüedad pues se ha utilizado pues este tipo de conservación, ¿no? Los antiguos, las personas antiguas, ¿qué es lo que hacían? Pues agarraban pues las carnes, ¿no? Y lo llevaban pues a sitios donde existía nieve, ¿no? Y lo escondían. O también pues en nuestro país pues hace muchos años han encontrado pues refrigeradores pues naturales, ¿no? Es por la zona de Cusco, por esa zona había pues almacenes pues gigantes donde pues el viento entraba, ¿no? Y de esa manera pues conservaban los incas, los antiguos incas conservaban pues los alimentos, ¿no? Lo refrigeraban, ¿no? Tenían unos conservadores naturales
que ellos, teniendo ese conocimiento pues primitivo, podríamos decir, pues, ¿no? Pero trataban de hacer y conservar, ¿no? Destacan los métodos más basados, dice, a bajas temperaturas, es decir, el depósito de refrigerado o la conservación por congelación. Estas técnicas mejoran pues extensos campos de la comercialización de los elementos cuando se aplica correctamente, dando como resultado pues un mejor abastecimiento de mercado, calidad superior de artículos y disminución de pérdidas. ¿Eso qué quiere decir? Si yo aplico pues las bajas temperaturas o el frío, entonces yo puedo dar pues un mejor abastecimiento a un mercado, ¿no? La calidad también pues de los productos que yo lleve, ¿no? Si yo los refrigero, va a ser muy buenas, ¿no? Y por tanto pues la disminución de pérdidas va a ser menores, ¿no? Si hago una comparación, si yo no tengo un alimento pues que sea refrigerado, ¿no? Va a tener sus ventajas entre los dos. Las temperaturas bajas, dice, permiten que los efectos de reacciones químicas enzimáticas sean lentos, dice, y que el crecimiento de algunas bacterias se vea limitado. ¿Eso qué quiere decir, no? Utilizando las temperaturas bajas, todos los cambios físico-químicos que pueda ocurrir en un alimento o su degradación, ¿no? Va a ser lenta, es decir, va a ser lenta. En otras palabras, se va a deteriorar pues muy poco. Sí, eso es. Luego tenemos las cámaras pues que son muy importantes, dice, para mantener los alimentos frescos, pero también es crucial pues el tipo de organización de almacenamiento. No todos los productos requieren la misma temperatura. Si se exponen los alimentos a temperatura más bajas, principalmente algunos vegetales y frutos, estos pueden quemarse y oxidarse por el exceso de frío. Por ello, pues en la década de 1990 surge el término de la cadena de frío, ¿sí? La cadena de frío, dice, es el control permanente de la temperatura de un alimento desde su producción, traslado, proceso, elaboración, almacenamiento, traslado al lugar de expendio y de consumidor, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir, no? En conclusión, pues, las cámaras o las refrigeradoras, no todos los alimentos se va pues a almacenar a la temperatura que yo quisiese, ¿no? Si yo tengo una carne, yo no lo voy a poner pues a una temperatura de 18 grados, ¿no? Si yo lo voy a poner a una temperatura de 18, el alimento o esa carne se me va a malograr pues más rápido, ¿no? Si esa carne yo lo pongo a una temperatura más baja, digamos de unos 4 o 5 grados, me va a aguantar mucho más tiempo. Si yo tengo pues una fruta, ¿no? Una verdura, lo voy a almacenar a una temperatura baja. ¿Qué es lo que va a pasar con ese alimento, no? Esa fruta de repente se me va a malograr, se me va a volver pues más dura, ¿no? Se va a congelar, va a tener otra característica, va a cambiar. Algunos de repente habrán probado pues, ¿no? Habrán probado empíricamente, alguna vez has metido un tomate, digamos, ¿no? En la parte de la donde hace más frío. ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha quemado ese tomate. Cuando lo sacas ya no tiene pues la característica pues que tú lo has puesto, ¿no? Si lo colocas en otra zona. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la temperatura va a variar de acuerdo al alimento que tú quieras colocar pues o ponerlo pues en esa refrigeradora, ¿no? Luego tenemos pues, dice, en 1990 pues se surgió, dice, lo que es el término de la cadena en frío, ¿no? La cadena en frío en sí pues viene a ser una secuencia, ¿no? De procesos que desde que tú tienes el producto hasta que se pueda distribuir. Es decir, esa cadena de frío que tú le aplicas a ese alimento, ¿no? No va a cambiar. Siempre va a estar pues va a estar constante ese frío, ¿no? Entonces a eso se llama cadena de frío, ¿no? Es decir, ejemplo acá tenemos, ¿no? En lo que es la producción, traslado a la planta, va a tener, digamos, una temperatura, ese alimento va a tener una temperatura de 5 grados, ¿no? Es decir, en la producción ese alimento va a estar a 5 grados. En el traslado de planta, ese alimento va a estar a una temperatura de 5 grados. En el proceso va a estar
a esa temperatura de 5 grados. En la elaboración 5 grados, en el almacenamiento a 5 grados, en el traslado hasta que se pueda vender a 5 grados, y el consumidor pues no lo va a consumir pues a una temperatura baja, ¿no? Y a la que se pueda vender, ¿no? También a esa temperatura se va a mantener. A eso se llama lo que es cadena en frío, es decir, mantener constante la temperatura por todas esas etapas, es decir, que no se corte, ¿no? Profesor, ¿y qué pasaría si se corta? Es decir, que cambia de temperatura. Entonces ahí nosotros vamos a decir que la cadena de frío se ha cortado. Así de simple. Bueno, jóvenes, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención prestada y ya nos vemos pues hasta la siguiente clase.